Hoy día estamos valientemente empezando una serie estudiando el libro de Levíticos en nuestra Biblia. Sí, lo escucharon bien, el libro de Levítico. Uno de los libros que a nosotros quizás cuando estamos leyendo la Biblia, si usted es uno de esos que lee la Biblia todos los años, nosotros entregamos un devocional que ayuda a cada persona a leer la Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si usted es uno de esos que usa ese devocional, cuando llega al Levítico, uno toma un respiro muy fuerte, ¿no? Ok, aquí vamos. Y lee porque Levítico es uno de esos libros que es difícil de leer. No es muy entretenido, se encuentra toda la ley, ese tipo de cosas, pero nosotros creemos que toda la palabra de Dios es útil para nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Y Dios intencionó y cuidó que este libro pasara de generación por generación a generación por miles de años y que estuviera en nuestra Biblia hoy día. Entonces Dios sigue hablándonos a través del Levítico. Y si queremos ser un cristiano saludable, es importante que nosotros estemos alimentándonos de toda la palabra de Dios, no solo la parte que nos gusta leer. Entonces vamos nosotros valientemente a estudiar este libro. Mira Levíticos capítulo 1, voy a leer el versículo 1 esta mañana. El Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo de reunión y habló con él y le dijo. Eso es lo que se encuentra en el libro de Levíticos, la palabra de Dios para su pueblo. Ahora, el pueblo de Dios ha salido de esclavitud en Egipto después de 400 años y está en el desierto y Dios le habla a Moisés desde dentro. Dios está dentro del tabernáculo, todavía el templo no existe, entonces Dios les manda crear un tabernáculo que es una carpa grande. Y Dios, la presencia de Dios viene cada día y entra en el tabernáculo por una nube que baja sobre el tabernáculo. Y desde el tabernáculo, Dios habla con Moisés, que está fuera del tabernáculo, y le dice, y lo que le dice es todo lo que sigue en el libro del Levítico. Todo lo que es la ley que le está entregando al pueblo de Dios. Y es por eso que es importante que nosotros estudiamos este libro, porque Dios, si le habló a Moisés, también quiere hablarnos a nosotros. Y Cristo mismo dijo que no viene para acabar con la ley, sino para cumplir la ley. Entonces es importante que nosotros entendamos lo que pasa en el libro de Levítico. Interesantemente, si uno avanza a Números capítulo 1, versículo 1, después de Levítico, de Deuteronomio, viene el libro de Números. Y en Números capítulo 1, versículo 1, dice que Dios le habla a Moisés dentro del tabernáculo. Mira qué interesante. En Levíticos capítulo 1, versículo 1, Dios habla a Moisés desde el tabernáculo. Dios está en el tabernáculo. Moisés está afuera porque Moisés no puede entrar en la presencia de Dios. Dios siendo santo, Moisés, que es pecador, no puede entrar en la presencia de Dios. Pero solo 2 libros después empieza el libro de Números y dice que Dios habla con Moisés dentro del tabernáculo. En otras palabras, Moisés ha entrado en el tabernáculo. ¿Y qué es lo que pasa entre Levíticos capítulo 1, versículo 1 y Números capítulo 1, versículo 1? Moisés no ha dejado de ser pecador. Pero hay algo que ha pasado diferente, que ahora Moisés puede entrar en la presencia del Señor. Y lo que pasa es lo que queremos nosotros estudiar de este libro. La respuesta de eso se encuentra en el libro de Levítico. Mira lo que dice el teólogo Tim Mackie. La incapacidad de Moisés para entrar en la tienda o carpa o tabernáculo es una imagen de ruptura relacional entre Dios e Israel. ¿Cómo puede el pueblo de Dios, que ha demostrado ser egoísta y rebelde, reconciliarse con el Dios Santo? De eso se trata este libro de Levíticos. Es como Dios provee gentilmente una manera para que las personas pecadoras y corruptas vivan en su santa presencia.
Y como dice Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Te has preguntado alguna vez o has oído a alguien decir, ¿por qué Dios no mueve o no se demuestra como se demostró en el Antiguo Testamento, ¿no? Haciendo milagros y ese tipo de cosas? ¿Por qué nosotros hoy día no vemos a Dios mover como movió en el Antiguo Testamento? Pues según Hebreos, capítulo 12, la respuesta es porque vivimos en una cultura que no es santa, que se ha apartado de la santidad de Dios. Y si nosotros no somos santos, no podemos ver a Dios. Wow. Y el tema de este libro Levítico se trata de la santidad. Dios dice 5 veces, santos, santos, o sean santos porque yo soy santo en el libro de Levíticos. 5 veces, sean santos porque yo soy santo. La santidad es como pasamos de fuera del tabernáculo para poder entrar en el tabernáculo en la presencia de Dios. Entonces, la pregunta principal para nosotros empezando esta serie es, ¿qué es la santidad? El teólogo Dr. Evans dice que la santidad de Dios es su pureza intrínseca. Ay, Dios mío. Gracias. Y trascendente. El estándar de justicia al que todo el universo debe ajustarse. Dios no se ajusta a ningún estándar creado por otros. Él es el estándar. Eso se ha probado a través de la historia. Cada vez que una cultura aparece la presencia de la iglesia, la presencia de Dios a través de su pueblo, esa cultura empieza a ver estadísticamente, se empieza a crecer la justicia en esa cultura, la educación empieza a crecer, la economía empieza a crecer. Y también es verdad que históricamente, si uno ve a través de la historia en todo el mundo, donde quiera que la presencia de la iglesia, la presencia de Dios, va disminuyendo en un país, una nación, la justicia empieza a disminuir. La educación empieza a disminuir. El crimen empieza a subir. Dios es el estándar y Él es santo. La palabra ahí en el hebreo literalmente es kadosh, que significa sagrado, santo o apartado. El autor A.W. Tozer dice que Dios es santo. Para ser santo no se conforma con un estándar, Él es el estándar. Es absolutamente santo con una pureza infinita e incomprensible, que no puede ser de otra manera porque Él es santo, sus atributos son santos. Es decir, que todo lo que consideramos perteneciente a Dios debe considerarse santo. Y como dice Apocalipsis capítulo 4, alrededor del trono, a cada lado hay 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. Y el primero semejante a un león, el segundo semejante a un buey, el tercero con un cara de hombre y el cuarto semejante a una águila en vuelo. Y los 4 seres vivientes, cada uno con 6 alas, están llenos de ojos por todas partes. Y día y noche no cesan de decir, Santo, 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 es el Señor Dios poderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Por toda la eternidad, hacia el pasado, han habido ángeles alrededor del trono de Dios declarando, Santo, 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 es Dios Todopoderoso, el que fue, el que es y el que será. Y por el resto de la eternidad habrán ángeles declarando la santidad de Dios. A.W. Tozer dice que Dios es santo y ha hecho de la santidad la condición moral necesaria para la salud de su universo. Cuando Dios creó al mundo, lo creó sin pecado. Y Él venía diariamente y caminaba con Adán y Eva en su creación. Entonces todo el mundo era perfecto, sin falla, única. Pero cuando Adán y Eva pecaron, se quebrantó la creación
Y dice la palabra de Dios que desde ese momento hasta que Cristo vuelva, la creación está clamando que la santidad de Dios sea restablecida en la creación en el mundo. Entonces, cada vez que haya un huracán, un terremoto, se explota un volcán, hay un tsunami, hay un, qué sé yo, cualquier catástrofe físico en este mundo, literalmente la Biblia dice que eso es la creación clamando por la santidad de Dios y que vuelva a establecerse en su creación. Wow. Entonces, cuando vino Harvey e inundó a Houston por 4, 5, 6 días, literalmente la creación estaba clamando que volviera Cristo a establecer su santidad y a reparar la creación. En otras palabras, Harvey pasó por consecuencia del pecado humano, no el tuyo y el mío, el de todo el mundo. Piensa en eso unos minutos. Wow. ¿Cuántos catástrofes físicos pasan por el mundo diariamente? Y según lo que dice la Biblia, aumentarán hasta que vuelva Cristo. Cuando salgas de aquí esta tarde y estás volviendo a la casa y se te quebranta el aire acondicionado en el carro y empiezas a sudar por el calor y la humedad en Houston, acuérdate que esa humedad asquerosa fuera en Houston es consecuencia de nuestro pecado. No del mío, no tuyo personalmente, de la consecuencia del pecado de todo ser humano, ¿no? Entonces, cada vez que salgas por la puerta y has salido de la ducha, te has arreglado, sales por la puerta y 5 minutos después ya pasa como si ya te hubieras duchado otra vez. Eso es un recuerdo de parte de Dios de la falta de santidad en el mundo. Wow. Nosotros tenemos un problema de santidad. Según lo que dice Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay ser humano que se escapa de esa condición. Todos nosotros somos pecadores. Isaías 53 dice que todos nosotros descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Y en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Y Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros estamos fuera del tabernáculo, fuera de la presencia del Señor, separados de la santa presencia de Dios. Ese es un problema, porque nosotros fuimos creados para comunión con Dios. Fuimos creados para caminar en relación con Dios. Literalmente nuestro cuerpo empieza a morir desde el momento que nacemos. Y la razón por la cual nuestro cuerpo empieza a fallar es por el pecado. Y porque fuimos creados para estar en relación y en la presencia de Dios. Todo ser humano va a morir. Este cuerpo va a morir algún día. Este año cumplí los 50 años. Y hoy, si no empiezan a pasar cosas físicamente en mi cuerpo que yo nunca esperé, ¿no? De repente tengo más sueño, de repente noto que estoy bajando de peso sin intentar. Y el problema es que estoy bajando de peso, pero no estoy bajando de grasa, estoy bajando de musculatura. Oh, ¿qué es esto? Los ojos se me están fallando. Por primera vez tuve que comprar unos anteojos. Fui al doctor después del COVID, me dice, no, tú tienes la vista perfecta, ¿no? Y yo, sí, pero de un día para el otro no puedo ver. Y resulta que el COVID afectó mis ojos. Eso fue, ¿cuánto? 3 años. Y ahora aún con anteojos no voy a tener que volver al doctor.
¿Por qué? Por resultado del pecado dentro de mí. Y hasta que vuelva Cristo o yo muera en este cuerpo físico y entro en la eternidad con Cristo y Él me da cuerpo nuevo, es un recuerdo diario de la necesidad de santidad. En este libro de Levítico tiene la respuesta a nuestro problema. De eso se trata este libro, de cómo Dios en su gracia provee un camino para que las personas pecadoras y corruptas vivan en su santa presencia. Mira el diagrama que puse ahí en sus notas. En este libro vamos a estudiar de los sacrificios rituales que pidió Dios. Vamos a estudiar los sacerdotes ordenados y qué es lo que hace que alguien sea separado para liderar el ministerio. Él va a hablar de rituales de pureza. Vamos a escuchar de la día de la expiación, de la pureza moral, requisitos para los sacerdotes, fiestas rituales y el llamado a la fidelidad con el pacto. Y todas estas cosas representan no solo leyes o rituales del Antiguo Testamento que nosotros ya no aplicamos a nosotros hoy día. Como ya mencionamos, Cristo dijo que no viene para acabar con la ley, sino que vino para cumplir la ley. En otras palabras, todos estos requisitos aún son pertinentes y requisitados para nosotros. La diferencia entre nosotros y el pueblo que originalmente escucha estas palabras es que Cristo ha cumplido este requisito para nosotros. Pero de igual importancia es que nosotros entendamos cuáles son estos requisitos para la santidad. Porque la realidad es que la mayoría de nosotros, habiendo nacido en el tiempo en que nosotros nacimos, vivimos en una cultura que ha menospreciado la santidad de Dios. Y ha empezado a predicar, especialmente en este país, ha predicado una herejía que abusa de la gracia de Dios y menosprecia la santidad de Dios. Entonces hay cristianos por este país y por todo el mundo que están caminando en una herejía y realmente están caminando en una idolatría, tratando a Dios como si fuera Santa Claus o el genio que existe para mis deseos y que su gracia cubre todos mis errores y que no es necesario la santidad de mi vida. Pero la realidad es que Cristo no solo vino a morir para perdonar nuestros pecados, Él vino y murió para que pudiéramos vivir en santidad. No para que tuviéramos que olvidar el requisito de la santidad, sino que pudiéramos vivir en el requisito de la santidad por el poder del Espíritu Santo en mí. Muchos de nosotros como cristianos oramos y decimos, siento como que mis oraciones están llegando al techo y rebotando al piso y no veo a Dios obrar milagrosamente en mi vida. Y una de las razones por la cual eso pasa es porque como cristiano estoy viviendo de parte de la gracia de Dios, pero no estoy caminando en la santidad que Él me ha empoderecido para caminar a través del poder del Espíritu Santo. Y sin santidad, según Hebreos, que se encuentra en el Nuevo Testamento, después del sacrificio de Cristo, santidad no veremos a Dios. Entonces muchos cristianos, gente que clama ser cristianos, caminan diariamente sin poder y sin ver a Dios activo en su vida, porque están caminando por gracia y no. Es necesario los dos. Es necesario que caminemos en santidad, pero no por nuestra obra, sino por la gracia de Cristo, a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, en las semanas que vienen, vamos a hablar de todo esto de la santidad de Dios. Mira los puntos principales que vamos a ver en este libro. El enmendar las cosas. Necesito pedir perdón, disculparme y agradecer a Dios y a los demás. Vamos a aprender de la reverencia de la santidad de Dios. Vamos a
aprender de cómo nosotros también debemos de vivir apartados del mundo. No como el mundo, sino apartados del mundo, diferentes del mundo. Vamos a aprender de la necesidad de un Salvador, porque estudiando estas leyes vamos a ver que es imposible para nosotros lograr la santidad por nuestra obra. Vamos a ver la necesidad de la pureza en mí, que solo puede venir por la ayuda de Dios al poner su Espíritu Santo en mí para que yo pueda caminar en pureza. Vamos a ver que el amor de Dios viene a través de la santidad y me llena a mí para poder demostrar el amor suyo a los demás. Vamos a aprender que de vez en cuando la iglesia es llena de humanos. Hay cosas que no son santas dentro de la iglesia. Y vamos a ver que algunas veces nosotros necesitamos mantenernos en responsabilidad en cuanto a la santidad del uno al otro como hermanos. Vamos a ver que en los fines de los tiempos, cómo debemos de vivir antes de que vuelva Cristo. Y cómo caminar en la libertad de un pacto que ya ha sido cumplido gracias al sacrificio de Cristo. Mira, la parte más importante del Levítico es lo siguiente. Son los capítulos 16 y 17. Y estos capítulos hablan del día de expiación. Todo el libro gira literalmente en torno a estos dos capítulos. A medida que la estructura quiástica que los envuelve, literalmente la forma escrita hebrea, literalmente estos dos libros son la parte central del libro y vienen dos partes al otro lado de este capítulo que los dos apuntan a estos dos capítulos. La razón por la que Moisés y tú y yo podemos entrar en el tabernáculo en la presencia de Dios se debe a lo que estos capítulos señalan. La expiación sacrificial y expiatoria del Mesías venidero Jesucristo. Y nosotros, gracias a Dios, vivimos después de que haya venido el Mesías. Porque si no fuera así, nosotros tuviéramos que cumplir la ley por nuestra obra. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5. Dios hizo pecado a Jesús, quien no conoció pecado, por nosotros, para que en Él fuéramos hechos justicia de Dios. Literalmente eso es lenguaje del sacrificio. Literalmente eso es Dios declarando que Cristo fue el cumplimiento del día de expiación mencionado en la ley en Levíticos 16 y 17. Primero de Pedro 3 dice que Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él murió en la carne, pero vivificó por el Espíritu. Entonces, ¿cómo llegamos a ser santos? Mira la diferencia aquí. Justificación, la santidad es imputada, es puesto sobre nosotros. Nuestros pecados son perdonados a la santidad de Jesucristo y se acredita a nuestra cuenta, de modo que se cumplen los santos requisitos del cielo. Dios nos ve como santos por la obra de Cristo. Mientras Dios nos mira a nosotros cubiertos por la sangre de Cristo, es como si nosotros hubiéramos cumplido la ley por nosotros mismos. Pero no fuimos nosotros, fue Cristo que lo hizo por nosotros. Esa es nuestra posición en Cristo. La santificación es la santidad impartida. Por el poder del Espíritu de Jesús que mora en nosotros, podemos vivir vidas cada vez más santas ahora. No tenemos que esperar hasta el cielo. Nos estamos volviendo más santos mediante un proceso de santificación. En otras palabras, cuando Cristo murió sobre la cruz, Él cumplió la ley por nosotros. Y esto es santidad en mí. Pero también Levítico habla de una santidad impartida, y esa es una santidad que es un proceso diario por el cual Cristo me está volviendo más y más semejante a sí mismo.
La santidad no proviene de imitación, sino que la santidad proviene de habitación. Es muy importante eso. La santidad no proviene por imitación, sino por habitación. En otras palabras, tú no puedes hacer suficientes estudios bíblicos, no puedes orar suficientemente, no puedes alabar, no puedes venir a la iglesia suficientes veces para ganar la santidad. Porque mañana vas a pecar otra vez. Y se deshace toda la obra. Si dependiera de ti. No. La santidad no es algo que viene nosotros imitando a Cristo. La santidad es la habitación. Yo soy santo no por lo que hago, sino por lo que hizo Jesús. Y cuando entrego mi vida al señorío de Cristo, la Biblia dice que Él pone su Espíritu Santo dentro de mí. Entonces, cuando Dios me mira a mí, no solo ve la sangre de Cristo que me cubre, pero reconoce a su Espíritu Santo que está dentro de mí. Y yo soy santo gracias a la obra de Cristo en la cruz y el Espíritu Santo dentro de mí, no por mi obra de imitación, tratando de imitar a Cristo. ¿No? ¿Cuántos de nosotros, especialmente si fuimos criados en la iglesia, muchas veces se nos ha dicho un cristiano debe de actuar así? Y tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Aún en la iglesia evangélica, muchos de nosotros fuimos criados donde dicen, eres santo por la obra de Cristo en la cruz, pero ahora que eres cristiano tienes que hacer esto. No. La obra fue terminada con Cristo. Y mi obra de imitar a Cristo no produce nada. Es la obra del Espíritu Santo que Él ha puesto en mí quien va produciendo la semejanza de Cristo en mí. Entonces, diariamente mi deber no es imitar a Cristo, mi deber es rendirme a la obra del Espíritu Santo que Él está haciendo en mí. ¿Ven la diferencia? Uno puede llevar al orgullo o al legalismo, el otro lleva a una rendición diaria a la obra del Espíritu Santo y un reconocimiento de quién soy yo sin Él. El otro lleva al legalismo y si no somos cuidadosos, lleva a una arrogancia religiosa. Que yo soy mejor que ti porque yo hago esto y esto. Y eso lo vemos en los fariseos en el día de Cristo, ¿no? Conocían toda la ley. Habían añadido a la ley de Cristo para no romper la ley de Dios. Sin embargo, cuando el Mesías estaba frente suyo físicamente, ni se dieron cuenta. Bill Bright dice, este es el secreto. Podemos vivir una vida santa si nos sometemos al Espíritu que vino a glorificar a Jesucristo. Jesús es la única persona que ha vivido una vida santa y ahora reside en cada creyente a través del Espíritu Santo. Su presencia y poder nos dan fuerza para vivir una vida santa en cada momento. Escuchando todo eso, ¿cómo podemos aplicar eso a nuestra vida hoy día? Quizás hoy día dirías que con la ayuda y el poder de Dios elegirías, y he puesto algunos ejemplos de aplicaciones hoy. Quizás hoy dirías, ¿sabes? Voy a comprometerme a venir todos los domingos de esta serie, no por obra, sino para aprender de la santidad de Dios. O quizás dirías que vas a leer el libro de Levítico esta semana. Buena suerte. O vas a ver el resumen de Levítico y ahí puse la dirección en el web. El Bible Project hace un resumen del libro Levítico. No sé si está en español, pero es muy bueno. Y el resumen del libro Levítico. O quizás dirías, ¿sabes? Nunca me he rendido al señorío de Cristo. He vivido toda mi vida tratando por mi obra de ganar la santidad. Entonces hoy voy a rendirme al señorío de Cristo y voy a reconocer que yo soy pecador, que necesito su liberación y santidad que solo Él me puede dar
y voy a rendir mi vida a Él. O quizás has hecho eso, pero nunca has públicamente declarado eso. Nosotros aquí lo hacemos a través, como Cristo lo hizo, a través del bautismo. Y el domingo 23 de noviembre vamos a estar bautizando si alguien quiere declarar públicamente que ha rendido su vida al Señorío de Cristo. O quizás te unirías a un grupo pequeño para estudiar el libro de Levíticos con nosotros mientras nosotros lo estudiamos más detalladamente. Yo no sé cómo Dios te está llamando a rendirte a su santidad esta mañana, pero lo que sí sé es que está llamando a todos nosotros a ser santos, ¿no? Voy a orar y de ahí voy a pedir a la banda que vengan a tomar y de ahí cuando usted esté listo. Señor, pedimos que mande su Espíritu Santo en este lugar, que usted se reúne con nosotros esta mañana. Padre, que cada persona aquí sienta su Espíritu Santo obrando en su vida de alguna manera. Y Señor, con gratitud, recordando que su Hijo Jesucristo ha hecho posible que nosotros podamos ser santos a través de su obra en la cruz. Recuérdanos, Señor, y haznos santos en esta mañana. En tu nombre pedimos. Amén.